Y al inicio comentábamos de un juicio a favor de un trabajador que se desempeñaba en la empresa agroindustrial Arrozal 33, Julio de los Santos. Era un señor que estaba responsable allí de algunas tareas y que empezó a sentirse mal, empezó a tener problemas de salud por la exposición a agrotóxicos y a otras normas que la empresa desconocía en lo que tiene que ver a seguridad laboral, que desencadenaron en una enfermedad progresiva que lo sacó del trabajo. Bueno, este señor decidió entablarle un juicio a esta empresa, juicio que se ha fallado a favor en esta primera instancia. Habrá que ver qué es lo que pasa y lo que dice el Tribunal de Apelaciones, pero puede ser un fallo que también marque un precedente, ¿no?, en este tipo de denuncias, que hay que animarse a hacerlas también, ¿no? Porque cuando uno dice voy a hacer un juicio, sabe que se enfrenta a un tiempo muy largo, muy tortuoso, con muchas dificultades, con mucho desgaste. Tenemos el gusto de recibir vía presencial acá a Santiago Mirande, que es el abogado de Julio. Santiago es integrante del núcleo interdisciplinario colectivo TA sobre transgénicos, agroquímicos y alternativas agroecológicas, y también es docente de la Facultad de Derecho de la UDEAL. ¿Marca un precedente este fallo primario de la justicia? ¿Cómo estás? Buenos días, Claudia y Daniel, y muchas gracias por la difusión del tema. Y sí, la verdad que es un juicio que entendemos que marca un antes y un después, más allá de que, como bien decías, habrá que ver qué sucede en la segunda instancia. Pero la verdad que por sobre todo valorar la dignidad y la valentía de Julio, de animarse a hacerle un juicio a una empresa tan grande y tratar de poner en jaque a lo que nos gusta llamar la factoría alimentaria, ¿no? Que ya que hablamos de catástrofes, la verdad que es lo que viven muchos trabajadores y trabajadoras del campo uruguayo. ¿A qué le denominas factoría alimentaria feudal, que es un poco el argumento que vos ponés para tu defendido? Y es lamentablemente el mundo artificial en el que vivimos, cómo se producen los alimentos, cómo se consumen, cómo se promocionan, las sustancias químicas que se aplican. Y a su vez, en el caso de algunas empresas, como en el caso de Arrozal y otras, también es como viven los trabajadores. En un mismo lugar viven y trabajan personas en condiciones inhumanas, donde los rodean los aviones, donde sufren situaciones como las que vivió Julio. Se provocan daños a la salud de los trabajadores, de los vecinos, los bienes naturales y en definitiva de todas y todos nosotros que consumimos esos alimentos. Esto que le pasó a Julio, esta afección respiratoria, tengo entendido, Una neumonitis, ¿no? Una neumonitis, de hipersensibilidad le llaman. ¿Ocurrió en lo que es el desempeño de su trabajo, o es por lo que tú decís que andan los aviones y ellos viven ahí y de alguna manera la afectación podría ser no solo de Julio, sino también de otros integrantes de su familia? Y esto va ligado a otra cosa. Todo lo que es salud ocupacional en los últimos tiempos es una especialidad profesional médica que ha tomado mucho auge. Acá hay una falla de la empresa en proporcionar la seguridad adecuada, una falla en lo que es la información del trabajador, en cómo tiene que desarrollar su tarea, un incumplimiento del trabajador, los trabajadores no están organizados para reclamar sus derechos. ¿Cómo es la situación? En particular, en el caso de Julio, hubo una falla de la empresa, tanto en incumplir las normas laborales de prevención y seguridad, que hubo un incumplimiento, como dice la sentencia, que como destacaba Claudia, es una sentencia de primera instancia. Habrá que ver qué sucede en el tribunal, pero de forma fundada, objetiva, metódica, la juez detalla toda la normativa que la empresa incumplió de prevención y seguridad laboral. Julio era herrero, discúlpame, ¿a qué situaciones se tuvo que enfrentar desde el punto de vista de la salud? Y sumando a ello, Julio en particular, también la presencia de agroquímicos hace ese combo de provocarle daño a su salud irreversible. Julio tiene declarado por BPS una incapacidad de casi el 90%, no puede trabajar más por el resto de su vida. Él y su familia han sido afectados. Tiene una neumonitis por hipersensibilidad y combinado con otras enfermedades ocupacionales o profesionales. ¿No se le daba la protección? ¿No tenía los elementos de protección No se le daba protección, ni mascarilla, ni protección frente a agroquímicos. Trabajaban encerrados en galpones donde no había ventilación. Hay un episodio particular que es penoso, es muy duro, pero sirve el juicio de Julio para otra situación de otras personas en el campo, donde Julio en un episodio, uno de los tantos, es rociado con agroquímico. ¿Accidentalmente? Accidentalmente, por no cumplirse con las normas de prevención, en su trabajo de soldadura, entre otros,
solicita a su capataz de poder ir a bañarse a su casa, que quedaba cerca, en el mismo predio, se lo niegan y estuvo todo el día impregnado con agroquímicos. Esta y otras situaciones de él y otros compañeros que actualmente entendemos que se siguen viviendo, provocaron el daño. ¿Y no reclamaron ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en su momento, digo, porque no se les proporcionara los insumos adecuados para el desempeño de su tarea? Tanto en el caso de Julio como de otros trabajadores se hicieron denuncias en el Ministerio de Trabajo, en el Banco de Seguros. Algunas siguieron adelante, otras no. Y el caso de Julio, por suerte, llegó a esta instancia. Hay otros y otras que es difícil animarse en este contexto a seguir denunciando y haciendo juicio. Ahora, en este fallo de la jueza de primera instancia, juzgado de trabajo de séptimo turno, se determina que a Rosal 33 tiene que pagar 2 millones de pesos por daño moral y 200.000 pesos por daño emergente, además de un monto a determinar por concepto de lucro cesante. ¿Es suficiente esto? Bueno, eso porque suena una cifra realmente baja para el perjuicio ocasionado en su salud. Una persona que queda invalidada de trabajar y la verdad con un problema de salud que lo va a llevar de por vida, ¿no? Porque es irreversible, Sí, ¿no? es limitante. Sí. Es limitante. Ese es un tema bien importante. Nosotros, en principio, por respeto a Julio y también por respeto a la empresa, porque como decimos siempre, primero, esta es una oportunidad, entendemos, para que las empresas traten de hacer las cosas mejor y que la actividad siga siendo rentable. Como se dice siempre, acá la dicotomía no es medio ambiente o desarrollo económico, sino que es quien quiera desarrollarse en este contexto, pero cuidando el medio ambiente. Las cifras no son las que se difundieron. Yo lamento que hubo un medio en particular a quien le dimos la primicia en su momento y después hubo otros, para no mencionarlos, pero hubo otros que dijeron exactamente el monto, pero en principio, por respeto a Julio y a Rosal, la idea no era difundir el monto, pero es mucho mayor el monto en realidad. Es mayor. Por daño moral o lo que se llama extra patrimonial, como bien decías, Claudia, en principio son 2 millones de pesos. Por daño emergente, que son los gastos médicos, entre otras cosas, 200.000 pesos. Y por lucro cesante, que es todo lo que Julio no puede percibir por el resto de su vida, en principio son casi 4 millones de pesos. O sea que son 6.200.000 pesos más la actualización, los intereses y multa, puede rondar una cifra aproximada de 8 millones de pesos sin perjuicio de lo que suceda. Ahora, lo económico no es lo más importante, aunque le permite a Julio vivir más dignamente. Sí, lo importante es, en este caso de Julio y otros quizás que podamos hacer, las medidas preventivas, precautorias, para tratar de que esto no suceda más. ¿Qué descargos ha hecho al respecto? Digamos, ¿La qué, perdón? La empresa, la agroindustrial, la Rosal 33. ¿Qué respondió a estas acusaciones? ¿Asumió ¿responsabilidad? Sí, mi sensación es la misma también. La verdad que la empresa también... No tengo sensación, te estoy preguntando qué dijo la empresa, ¿no? La empresa también ahí incumplió con otra normativa laboral que dice que todo empleador, así como todos en la sociedad, pero todo empleador tiene que minimizar el daño. Así que la empresa en su momento podría haberse hecho cargo y no lo hizo. Cuando la demandan, podría haber tratado de llegar a un acuerdo y tampoco lo hizo. Y después comenzó con argumentaciones que todas fueron rebatidas en el juicio por las peritos. Ahora, si la empresa pretende apelar, que tiene derecho a hacerlo, todos tenemos derecho a apelar y a defendernos. El tema es cómo. Si se va a continuar argumentando con lo mismo que se viene diciendo hasta ahora, que se comprobó que no, entonces ahí hay solo una intención de dilatar el juicio. Pero bueno, si esto sucede, además de contestar la apelación, veremos de tomar otras medidas que ya estamos planificando. Aparte, no es una pequeña empresa, estamos hablando de una agroindustria muy poderosa, con muchas hectáreas, con miles y miles de plantaciones de arroz, ¿no? Es una usina productiva del Uruguay, ¿no? Entonces, realmente, si es así como vos estás contando, es de alarma, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tiene esa empresa? Cientos. Cientos. Y se dice que el sector arrocero exportó casi 500 millones de dólares. Y de esos cientos de trabajadores habrá muchos que están en la misma situación que Julio. Uno podría presumirlo en primera instancia, ¿no? Por comunicaciones informales que hemos tenido, no está comprobado todavía, pero hay muchos más trabajadores y hasta hubo la muerte de una persona el año pasado. ¿Ah, sí? Justamente, Santiago, yo quería consultarte cuál es el límite, porque estás hablando de violación de los derechos humanos, el caso de Julio como una puerta que se abre hacia la investigación o hacia la visibilidad justamente de esto, pero realmente es un hecho muy grave. Y acá veo, obviamente, la omisión, según lo que vos relatas, la omisión, por supuesto, de la empresa, pero también la omisión del Estado, porque tenemos un Ministerio de Trabajo en todos estos años, ¿no?, de incumplimiento que no ha controlado esto. Y yo no sé si son funcionarios que no se han animado a denunciar o hay una omisión justamente ante las denuncias, pero la consulta que quería hacerte es ¿hasta dónde van a ir con esto?
hasta dónde piensan ir, porque realmente estás hablando de violación de derechos humanos en pleno siglo XXI y a mí me parece muy grave. Sí. En cuanto a la primera parte de la pregunta, totalmente de acuerdo de que es un tema de derechos humanos o de derechos fundamentales que sucede en Uruguay y en toda Latinoamérica. La soberanía alimentaria, podríamos decir la agroecología o el derecho de todas y todos que tenemos de consumir alimentos no solamente sanos en sí, sino producidos en un contexto saludable. Así que en ese caso puede haber una omisión del Estado en controlar tanto este tema del arroz, los agroquímicos, los alimentos transgénicos. Por otra parte, también tenemos que decir que verdaderamente es para felicitar al Poder Judicial y a los órganos estatales que han hasta ahora actuado. Podría haber sido más rápido, pero dentro de lo que el sistema permite se ha actuado. Quizás esto también sirve, ¿por qué no?, para mejorarlo. Y en segundo lugar, en cuanto a dónde vamos a llegar nosotros, Julio, la primera vez que nos vimos, lo que me pidió fue que él quería ver una sentencia, un papel que dijera quién era el responsable de lo que le pasó. Así que eso lo hemos conseguido más allá de lo que pasa en el tribunal. Bien. Si a Rosal ahora apela, contestaremos. Quizá presentaremos una denuncia penal. ¿Piensan ir contra el Estado también? En el caso de Julio, por ahora no, pueden haber otros casos. Y depende de lo que pase en el tribunal, se irá ante la Suprema Corte de Justicia, y si no, se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, un poco ligado a lo que decía Maggie, ¿nunca existió un control por parte del Ministerio de Trabajo o se ha ido y siempre se muestra la mejor cara, por decir de alguna manera, y todavía trabajadores que a veces tienen miedo de denunciar? O sea, ¿hay constancias que nunca se fue desde el Ministerio de Trabajo? No, hay constancias de que hubo inspecciones del Ministerio de Trabajo, del Banco de Seguros. Entonces, incluso por otras ¿se denuncias. mostraba lo bueno o no? Y eso en particular es lo que sucede en el expediente. En este en particular hubo incluso antecedentes de Rosal 33 con sanciones administrativas y multas por la situación de otros trabajadores. Julio, bueno, vos hablás de Rosal 33, pero lamentablemente hay otras empresas que en el interior profundo están en la misma situación y personas que están trabajando en situaciones de extrema vulnerabilidad en ese sentido, ¿no? O sea, que este es un llamado de atención para todo el sistema, no solamente en este caso en particular. Por eso que bueno que esto pueda marcar un precedente. A Julio lo mudaron a otro lugar porque él vivía muy cerca de su trabajo y bueno, el Ministerio de Vivienda le dio donde vivir, un lugar, digamos, con un contexto más sano, ¿no? ¿Cómo está ahora él? ¿Cómo está su señora? Pues su señora también trabajaba en la empresa, ¿no? Sí, la verdad que ellos tuvieron que ser reubicados aquí al sur del país. Los dos están muy mal de salud. Julio está con un oxigenador permanente conectado. Para poder respirar. Para poder respirar. Susana también está teniendo problemas de salud. Mejor que lo digan los médicos y las médicas, pero entiendo que está sufriendo Susana lo que ya sufría Julio hace un par de años. Está en una situación de salud muy compleja, económica muy compleja. Julio no puede ni siquiera sentarse en la puerta de su casa porque con el oxigenador pasan los vecinos y lo ven. Así que están pasando una situación económica, todos y todas tratamos de ayudarlos. Y en el interior del país, como decías Claudia, sucede con muchas empresas o productores, toda la factoría alimentaria. Hay otros casos en los que estamos trabajando donde los testimonios hasta ahora, por lo menos, son alarmantes. Santiago, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que esto tenga un buen final para Julio, que es lo que se merece. La plata no te cambia la salud, bueno, pero por lo menos ayuda a mejorar un poco el contexto de vida y el de su señora, ¿no? Tal cual. Y ojalá que otras personas también se animen a denunciar a partir de este antecedente. Bueno, el Tribunal de Apelaciones dirá cómo sigue, pero ojalá que con buena suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Santiago. Hay que decir que Pablo Curvelo, que es médico especialista en neumología, declaró en forma testimonial y reconoció que hay una mayor frecuencia de casos como este de Julio en trabajadores, por ejemplo, que lo hacen en silos o que trabajan con cereales, ¿no? También pasa, no solamente es con el arroz. Exacto, sí, porque ahí hay un problema de la materia prima, las materias primas que se utilizan y los insumos que se utilizan para hacer más productivo lo que se siembra y lo que se planta, ¿no? Lo que pasa es que en salud ocupacional lo importante es que la empresa primero cumpla con los protocolos y que brinde la seguridad en salud para el desempeño de la tarea. Pero no solamente eso, los trabajadores también tienen que ser informados, tienen que ser capacitados, tienen que ser educados respecto al trabajo que están haciendo, para de esa manera también empoderarse un poco de la situación y hacer los reclamos pertinentes con conocimiento, ¿verdad? Sí. O sea, es una responsabilidad mutua, pero la empresa es la que tiene que obviamente facilitar los recursos. Ayer ¿no? hablábamos con el diputado Luz y May, cuando vos le hacías la pregunta esta de cómo el Ministerio de Trabajo en su momento no se denunció o no actuó, la frase que utilizó ayer el propio diputado, ¿no? Los gobiernos paralelos, ¿no? Que muchas veces hacen que
del dicho al hecho, después el hecho no se consume, queda en el discurso y después no se pone la mano ni se va con la sanción a donde hay que ir, Y ¿no? cómo eso le es funcional también, ¿no? Y cómo Pero eso le es a mí funcional. realmente me deja extremadamente preocupada, porque si escuchamos estas historias en otras partes del mundo, ¿no? Somos los primeros en alzar la voz y decir, bueno, qué es lo que estamos consumiendo, interpelarnos y demás. Bueno, ojalá que este caso de Julio siente un precedente para empezar a investigar y que esto no suceda. Y ¿no? para que se cambien las normas de lo que se habilita como utilización de agroquímicos en los campos, porque por ejemplo en Europa, muchos de los agroquímicos que utilizamos acá en el Uruguay están prohibidos. Ya los han prohibido porque ya se ha constatado enfermedades graves, tipos de cánceres en poblaciones que trabajan directamente con este tipo de insumos, ¿no? Entonces digo, pasa por ahí también, ¿no? A la hora de exportar y cuando ellos no nos aceptan nuestros productos, ahí es que decimos, ay, este producto, este Exacto. agroquímico no se puede usar, porque otros no lo toleran y no lo aceptan. Por ejemplo, el glifosato, que Claro. todavía acá se usa, y el glifosato es palabra prohibida en Europa, ¿no? Andá a decirle a los alemanes, a los suizos el glifosato. Mínimo si se va a utilizar, por lo menos que tengan los controles y los equipamientos claro, necesarios para claro. proteger su salud.